Exactamente. Bueno, Muy bien. cuento a nuestro invitado para después entrar en tema. Nos acompaña el profesor magíster José Miguel Palacio González. Él es psicólogo comunitario por la Facultad de Filosofía de la UNA. UNA es Universidad Nacional de Asunción. Especialista en entornos virtuales de aprendizaje por la Facultad Politécnica, también de la UNA. Magíster en innovación docente por la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA. Cuanto a su desempeño, en la Facultad de Filosofía, es docente e instructor de práctica profesional supervisada, representante de la institución ante la Comisión Permanente de Innovación Docente del Rectorado de la UNA, en la Facultad de Arquitectura en Diseño y Artes, tutor virtual del módulo dentro del curso de especialización en didáctica universitaria. Por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es coordinador de trabajo final del programa de los cursos de maestría en salud pública del Instituto Nacional de Salud, editor adjunto de la revista de Salud Pública en Paraguay, y en el área privada desarrolla asesoría en diseño instruccional para ambientes virtuales de aprendizaje, o sea, para las aulas virtuales, y es tutor en metodología de tesis de grado y posgrado. Así que estamos con el profesor magíster José Miguel Palacios González. Muy bien. Bueno, evidentemente, sin más palabras, José Miguel, en esta semana a través de los medios masivos de comunicación, el tema que de alguna manera enfoca un poco la editorial, violencia según Mario, digamos, ¿verdad? En varios estamentos, pero fundamentalmente en el área educativa. ¿Qué está pasando, digamos, ¿verdad? Y un poco la reflexión que hacíamos a través del flyer que compartíamos, la responsabilidad de los padres para contenernos. Qué grave la situación, ¿no? Exactamente. Yo creo que cuando necesitamos comprender un fenómeno hay que mirar las características y desde dónde viene. Y para entender el hecho de la violencia o los hechos de violencia, a mí me gusta siempre como psicólogo desarmar un poquitito los elementos, Sí, ¿verdad? Y, adelante. como nosotros estudiamos la conducta humana, conocemos una característica básica y muy útil que es la agresividad. La agresividad es un aspecto de nuestra personalidad que nos ayuda a poder desempeñarnos en la vida y nos ayuda a poder sobrevivir. ¿Sí? Entonces, la agresividad no es algo malo, la agresividad es algo útil. Ahora, ¿cómo pasamos de la agresividad a hechos de violencia? Convengamos que socialmente, vamos a decir, si nos ponemos a mirar los libros de historia, vamos a ver que el comportamiento humano era mucho más agresivo en la antigüedad. Y cuanto más atrás vamos a ver que había más hechos de violencia naturalizados. Sin embargo, como sociedad fuimos creciendo y empezamos a justamente armar sociedades, ¿verdad? Reglamentos, que lo que nos ayuda es a poder amoldar ese aspecto. Entonces, estas normas de convivencia nos sirven para eso. ¿Qué creamos nosotros? Hemos creado lo que conocemos como las instituciones. Digo esto porque la familia es una. Yo considero que la familia es una institución, la iglesia también, la escuela también, etc. Entonces, eh, la versión positiva de la agresividad le llamamos asertividad. La asertividad es poder yo marcar mi diferencia o mi desacuerdo sin llegar a la violencia. Y creo que el punto un poco es que no se sabe trabajar en ningún nivel ese aspecto, por un lado. No nos enseñan a poder disonar o estar en desacuerdo con alguien y no nos enseñan tampoco a reflexionar. Entonces muchas veces podemos identificar a lo que es diferente, a la persona que piensa diferente, a la persona que siente diferente como una amenaza. ¿Qué es lo que hace el cerebro ante un hecho de amenaza que no sabe cómo gestionar? El primer impulso es la agresividad. O sea, realmente creo que tenemos que mirar a la violencia como un síntoma de una situación que no se está pudiendo procesar al interior de las personas y obviamente al interior de las distintas instituciones. Eh, Pareciera ser que las instituciones quedaron sin recursos actualizados para poder gestionar ciertas situaciones que tienen que ver de repente con desavenencias políticas o de repente vemos que hay inclusive hechos de violencia con costo de vida en un partido de fútbol, que debiera ser una justa eh,
digamos, saludable, en donde la familia pueda ir a disfrutar y se termina en el hospital o peor aún en el cementerio. Entonces, dicho esto, también creo que los adolescentes y los jóvenes son como la muestra de lo que está ocurriendo. O sea, yo creo que tenemos que aprender a mirar un poco la violencia oculta, porque es muy fácil decir que aumentaron los hechos de violencia, pero como yo soy investigador me pregunto entonces si aumentaron los hechos de violencia o son más visibles los hechos de violencia porque hay más accesibilidad hoy a denunciar, a filmar o hacer llegar esa noticia. Porque yo creo que, según me cuentan mis familiares también, hubieron muchos hechos de violencia que hoy la gente ni siquiera conoce. Yo vengo de una familia, no digo campesina, pero sí que estuvo en el interior y sí escuché historias de las ligas agrarias y de toda la persecución. Entonces, no podemos hablar de que la violencia hoy es mayor o menor. Sí que cambió las características, pero la violencia siempre estuvo presente en alguna manera y las personas tenemos la posibilidad de gestionar esa violencia, porque esa violencia se encuentra inserta muchas veces en la familia, se encuentra en la escuela, se encuentra en el trabajo, se encuentra en el grupo de amigos. ¿Por qué digo esto? Como profesional psicólogo me tocó ver, por ejemplo, padres violentos o hijos violentos entre hermanos, ¿verdad? Ejerciendo la violencia como parte de la educación. O sea, algunas veces escucho que le dice inútil a su hijo, por ejemplo. Y eso decir a un cerebro en formación, es una información que va totalmente sin filtro adentro y después nosotros, los psicólogos, tenemos que lidiar con problemas de autoestima en el futuro. Entonces, a lo que voy nomás, que también tenemos que reconocer los distintos tipos de violencia. Y ni qué decir a nivel de las instituciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el que tiene que cuidarte es el que te roba? O el que tiene que enseñarte es el que es falto de ética en el momento de aplicar eso. Entonces, existe un lenguaje que nosotros le conocemos en psicología como esquizogénico, que es el peor lenguaje que se puede ejercer con una persona, sobre todo vi en la editorial que hablan de las personas en el periodo de formación de carácter, que es el lenguaje esquizogénico. ¿Qué quiere decir eso? Te pego porque te quiero. Eso no entiende el cerebro, porque el que te cuida, ¿cómo es posible que te haga sufrir? Entonces, esa disonancia se va acumulando y con el tiempo puede, digamos, manifestarse en diversas formas, ¿verdad? Diversas neurosis, muchas veces llega a la psicosis, algunas veces podemos relacionar con el tema de consumo de sustancias. Entonces, mi pregunta es, ¿la violencia por ende se aprende o se hereda o se sufre? Porque existe una violencia estructural dentro de nuestra propia sociedad que no tiene la suficiente capacidad de gestionar esas situaciones. Por ejemplo, hablaron de la tecnología, y a mí me gusta mucho eso. Uh-huh. Y pasa que justamente mi maestría es en innovación tecnológica, ¿verdad? Para docencia. Y mi tesis fue sobre el uso de los dispositivos en aula. Y de hecho tuvimos la prueba de que en esta pandemia, gracias a la tecnología, no paró todo el sistema educativo. O sea, realmente la tecnología salvó, bien o mal, porque podemos discutir, ¿verdad? Sí, pero bien o mal salvó el momento y ahí nos dimos cuenta que tenemos un gran potencial no utilizado dentro de lo que es la tecnología. Entonces, el problema no, sería como decir que la electricidad es el problema porque la electricidad le mató a una persona que tocó un cable pelado. No podemos demonizar a la electricidad. Con la electricidad podemos cocinar y podemos matarle a una persona. Es como utilizamos esa herramienta y la tecnología creo que es igual. Antes de la pandemia, no recuerdo bien el nombre de una institución, pero es una institución que siempre presenta datos de internet, no quiero decir para no equivocarme, pero es paraguayo, hace estudios, y mostraba que Paraguay utilizaba el internet 98% para redes sociales y tan solo un 2% para la parte de ventas. Obviamente esto se revirtió
en la pandemia porque todo pasó a usarse, todo a través de la tecnología. Entonces, la tecnología debiera hoy día ser una herramienta para el docente y no una competencia para el docente. Pero no es solamente eso, no es solamente quedarnos con ayudarle al docente a que pueda utilizar las herramientas tecnológicas para dar clases, el enfoque mismo de lo que estamos enseñando. Y ahí nosotros tenemos, dentro de lo que son las teorías de aprendizaje, enormes cuestionamientos al modelo educativo, no solamente de Paraguay, en general. Uno de estos cuestionamientos tiene que ver justamente con esa estandarización a través de la edad, por ejemplo. Nosotros sabemos que un niño de 8 años no tiene la madurez de otro niño de 8 años y que va a tener un proceso distinto, un sentir distinto de otro niño de su edad. Y sin embargo nosotros le juntamos por edad, no por capacidades. Entonces, a partir de ahí ya estamos creando un ambiente en donde no hay digamos, una real conexión porque hay niños que están ya con otra mentalidad, ¿verdad? Y por otro lado también el tema de qué es lo que enseñamos. Y muchas veces preguntan, ¿para qué quiero saber esto si yo esto no voy a utilizar nunca? Dice cuando le estás enseñando ecuaciones. Y acá quiero hacer una comparación, ¿verdad? De que, por ejemplo, en otros países, cuando se enseña el tema de las ecuaciones, se enseña la lógica. ¿Nosotros qué enseñamos? Nosotros le enseñamos a memorizar la fórmula. Entonces, ¿cuál es el gran ausente? Es la reflexión. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? Y esto no queda en la escuela, esto va a la universidad también. Claro. ¿Qué es lo que evaluamos como docentes? Evaluamos la memoria. Evaluamos que diga exactamente lo que yo dije. Y si dijo exactamente lo que yo dije, entonces tiene 5, si es más o menos tiene 4, y así nos vamos bajando. No hacemos un uso de la reflexión, que creo que es un aspecto importante sobre esto que estamos hablando. En ese punto José Miguel, en ese punto, siempre decimos que hay 3 componentes en el proceso de educación de una persona. Está el componente cognitivo, el conocimiento. Está la parte afectiva, volitiva o valorativa. Y está la parte procedimental. Entonces se enseña mucho del contenido para conocer y de los procedimientos para hacer. Pero casi siempre está en olvido el componente afectivo, volitivo, valorativo. Creo que es un gran déficit en nuestro sistema educativo y así se llega a la universidad, como decís. Entonces no aprendemos por qué es importante hacer la ecuación, qué utilidad puede tener. Y con justa razón los niños, los jóvenes te preguntan, ¿y esto, profesor, cómo vamos a utilizar? Y a veces ni siquiera el docente tiene preciso. Entonces la respuesta casi espontánea, automática es, bueno, están los contenidos, hay que desarrollar. Entonces, lejos de estimularle, lo que creamos es más bien rechazo. Y se van generando así situaciones, ¿verdad? Pero hablaste vos de las instituciones, José Miguel. Me gustaría un poco enfocar ahí. Porque hablaste de la institución familiar, la institución educativa, la institución religiosa, ahora la iglesia. Son ámbitos muy poderosos en el proceso de formación de la personalidad del niño y del joven, ya que nos enfocamos en la niñez y la juventud. De la familia, José Miguel, ¿qué reflexiones tenemos, qué comentarios para enfocar un poco así cómo incide en la violencia después, en esta agresividad que se transforma ya en violencia? ¿Qué podemos comentar? Sí, bueno, primero que nada, creo que los patrones de comportamiento se aprenden. Un niño que crece en un ambiente violento, muy probablemente va a ser violento con sus amigos, muy probablemente va a ser violento con su pareja y con sus futuros hijos si llega a tener familia también, por un lado. Por otro lado, también creo que hemos perdido ese ambiente contenedor de la familia, porque la familia no solo tiene la misión de la educación, también es cierto, pero también debe ser un lugar seguro para la persona a donde pueda acudir ante cualquier hecho, ¿verdad? Entonces se ha perdido eso porque justamente no se trabaja las relaciones entre padres e hijos. Se da por sentado de que yo le voy a querer mucho a mi mamá porque es mi mamá, o porque mi hijo es mi hijo, yo tengo que entenderle todo.
no se trabaja eso. Entonces, vemos ahora, hay un dicho que a mí me gusta mucho, que dice, una mamá puede criar a 8 niños y 8 hijos muchas veces no le puede cuidar a una mamá, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Y creo que es una muestra de violencia estructural muy poderosa de nuestra cultura en general, no solo en Paraguay. Acá no se le hace caso a la gente de la tercera edad. No hay actividades para las personas mayores, ni qué decir para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad psicosocial. Entonces, ¿cómo nosotros le tratamos a los que tienen menos posibilidades? No hay un esfuerzo y muchas veces eso se traduce en la familia. Y me ha tocado ver hechos de violencia dentro de una familia hacia un miembro con algún tipo de discapacidad, porque la familia no sabe gestionar, no sabe qué hacer con su miembro. Entonces, ¿qué hace? Tiene un hijo con discapacidad y le enchufa todo el día la tele, porque no sabe qué hacer con su hijo, porque no tiene dónde llevarle, porque no hay ninguna escuela que le quiera atender, porque no hay profesionales que le ayuden a gestionar eso. Dijiste un término, empleaste un término, no puede gestionar, no sabe gestionar. José Miguel, lo que pasa es que para ser padres no hay escuela, no hay universidad, o sea, nos formamos de la práctica o de la referencia que tenemos de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, mencionaste otra institución que es la iglesia, y la iglesia tiene espacios para formar, entre comillas, a los futuros esposos. O sea, tenía por lo menos, no estoy muy seguro hoy en día. Y entonces, ¿cómo sería interesante que un componente de psicología se incluya en ese proceso de formación de las parejas? Porque al formar parejas se está formando los padres. No hay casi otra opción después. En la escuela antes ya le llamaba escuela de padres, pero eran formaciones básicas así, pero un espacio donde dialogar con ellos, donde reflexionar realmente lo que implica ser pareja, ser marido o mujer, lo que implica la paternidad y maternidad responsables. O sea, eso no existe. Entonces realmente hay que dar gracias a Dios, porque es casi algo milagroso, si se quiere, que las familias sean completas, así, entre comillas, normales, porque los padres actúan a su mejor parecer, tienen una referencia básica y actúan conforme a eso. ¿Qué decís de eso? ¿A qué hago referencia? Yo quiero bajar un poco más porque me estoy imaginando, digamos, yo soy abuelo igual que Mario, y quiero concretar algo para decirle un poco a ese papá y a esa mamá que está escuchando José Miguel. ¿Qué es lo que tengo que hacer, digamos? Porque hablamos de la institución familiar. A ver, tengo que parar porque tenemos dificultades, qué sé yo, hablamos de dificultades laborales. Y eso a mí me pone nervioso, digamos, ¿verdad? Me inquieta, no me considero una persona nerviosa, pero me inquieta. ¿Qué es lo que tengo que hacer concretamente? Porque yo tengo una nieta que tiene una relación, digamos así, de familiar. Cada 8 días no más viene, ¿verdad? 8 días con nosotros y 8 días con el otro. ¿Y qué es lo que hago, digamos, las veces que vengo? A ñañuashu, digamos, ¿verdad? Como para demostrarle primero la bienvenida a mi casa, ¿sí? A esa casa donde va a vivir por 8 días apenas, ¿verdad? Y ahí ya empieza, digamos, ¿verdad? Porque la característica familiar de la otra casa, yo no conozco mucho, digamos, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Parar un poco, ya yo hay mi épico, puede ser una alternativa como para escucharnos, digamos, ¿verdad? Y un poco liberar de esa responsabilidad que dice Mario, de preparar y digamos, escuchar en psicología. Nosotros tenemos la suerte de escucharte, digamos, ¿verdad? Y bueno, la gente que nos está escuchando a través de la radio. Pero ¿qué es lo que concretamente podríamos hacer? Yo creo que vos dijiste ahora una palabra clave que es escuchar. Algunas veces pensamos que los niños o los adolescentes tienen buroreí nomás para decirnos. Y justamente me voy a retrotraer un poco al ejemplo que ustedes, con el que empezaron la editorial. Lo que le dijo ese niño antes de matarle a su maestra fue Viropama la estudio, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos que mirar qué es lo que quiso decir, porque evidentemente fue una situación sin entrar a valorar, ¿verdad? Porque pudieron haber muchos hechos, muchos elementos más, pero creo que hay una necesidad enorme de la población infanto-juvenil de ser escuchados. Entonces,
En la escucha podemos trabajar la relación. No desde esa situación, yo soy tu papá y yo soy el que sabe lo que se tiene que hacer, porque estamos en una era en donde Sigmund Bauman dice que es la era líquida, en donde esto que vos hoy tenés como realidad, mañana ya va a cambiar totalmente. Y esto impacta tan grande no solamente en las relaciones, sino en la formación también, porque vos tenés tu título y tu título hoy no te garantiza un trabajo. Y si conseguís un trabajo, si no te ayornás, como se dice, tampoco vas a permanecer en ese trabajo, porque los cambios son tan vertiginosos que vos necesitas hacer eso, de ayornarte, de aprender a adaptarte. Y ese aprender a adaptarse tampoco trabajamos en ningún momento. Nadie nos enseña a cuidar la salud mental, ni en la familia, ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en la facultad, en ningún lado. Es algo que aprendemos, vamos a decir, eh, a, a las palizas durante la vida. Entonces, aquí yo creo que sí hay herramientas que hay que aprender a rescatar. Entonces yo me voy a un ambiente escolar. Vamos a una ronda de aprendizaje de padres. Y yo esto lo voy a decir con mucho respeto, no estoy cuestionando, pero ¿qué ocurre en una escuela de padres? ¿Quién habla? La profesora seguramente, con suerte 2, 3 papás que hablan mucho. No, hay una participación. Sin embargo, una ronda de escuela de padres pudiese ser un lugar en donde cada padre aprende a lidiar con esa misma problemática con otro padre que está en la misma situación. Ahí, por ejemplo, se desaprovecha un potencial enorme porque no sabemos escuchar. Nosotros estamos programados desde el kinder para responder. Y el problema se suma cuando respondemos sin reflexionar. Somos como una especie de gusanito que vos le tocas y reacciona, sí, ¿verdad? Totalmente reactivo. Y ahí vemos que eso no escapa a las autoridades. Porque ¿qué es lo que nosotros vemos ahora como respuesta a la crisis, entre comillas, salud mental? Entonces las mochilas van a ser transparentes y se le va a catear a los alumnos como si fuese que los alumnos son los responsables de la situación de violencia. ¿Quién habla de la violencia estructural que hace que un joven guarde tanto enojo porque termina su estudio con 5 felicitados y sus 5 felicitados no le sirve para nada porque el hijo de fulanito tiene un cargo porque es, ya sabemos? Entonces, ¿cómo manejamos esa frustración? Hace poco, no voy a decir quién porque le voy a delatar, pero hace poco le pregunté yo a una persona que es mamá, le dije, ¿qué le puedo regalar a la hija de fulanito? Que va a cumplir un añito. Y me dice, y regalarle tal cosa, pero a su hermanita tiene como 5 o 6 años, tenés que llevarle un regalito para que no se sienta mal. Y yo al interior de mí dije, ¿por qué? Si el niño tiene que aprender, si esa persona, porque es un niño, una persona, ya entiende perfectamente. Esa niña cuando a mí me habla como una científica. Tiene que entender de que ese día es día de su hermanita. No, es que todos los días se tiene que hacer lo que a ella le parece. Y eso estamos fomentando. Sí. O sea, si esta persona me dijo eso, es porque esto se está manejando como algo naturalizado y normal. Que hay que hacer, porque el niño no se frustre, que no le falte nada. No, por favor, porque le vas a traumar. Entonces, ¿qué es lo que no hacemos? No le ayudamos a practicar la frustración. Entonces, hoy vemos que una persona es capaz de matar porque no obtiene algo que quiere. O de suicidarse, es matarse también, ¿verdad? Autoeliminarse. No puede procesar esa situación. Entonces, dentro de las familias creo que este es un aspecto que se perdió. Y en general no lo tenemos introyectado porque no hay ningún ámbito de nuestra sociedad que nos obligue a escucharle al otro. Solamente tenemos que producir. Producir. Y este es un, digamos, aspecto que podemos hablar muchísimo. Sí. Por ejemplo, hoy en día, y es una violencia estructural también, a un médico se le exige productividad. Y no nos sentamos a analizar
¿Cómo impacta esa productividad? Tiene que tener un mínimo de pacientes atendidos. ¿Y qué pasa si un paciente necesita más tiempo de inspección, por ejemplo? No puede, porque después ya se le llama la atención al profesional de la salud porque no tiene la cantidad de pacientes que tiene que haber atendido. Entonces, eso también es un modelo de violencia que también produce estrés, ¿verdad? Y así podemos ir mirando en cada uno de los aspectos, vamos a ir encontrando esa violencia escondida, ¿verdad? Que lo ejercemos como si fuese algo normal. No es normal. En la universidad también hay una violencia institucional, ¿verdad? El que más sabe, supuestamente. Sí. Y vos como alumno sabes que sabes más que tu profesor y no le puedes decir porque no tenemos una capacidad autocrítica. Entonces debe haber un cambio en la actitud de las personas, de aceptarle al otro. Yo creo que esa es fundamentalmente una necesidad de trabajar en un valor de poder escucharle a la otra persona. Porque nuestra vida no tiene un sentido si no basamos en la reflexión del otro. Nosotros somos en cuanto a la valoración del otro, porque si no, lo nuestro es solamente nuestra imaginación. Entonces nos construimos en la visión del otro. Y eso yo creo que es un aspecto que podemos trabajar.